Dios les bendiga, amados hermanos. Espero que todos se encuentren bien. Este es el día que ha hecho el Señor para alegrarnos y regocijarnos en Él. Sigan cuidándose en sus hogares, que de todo esto saldrá algo bueno. Dios nos tiene grandes cosas y grandes propósitos en Él. Y recuerden, Dios está en control de todas las cosas. No temas las flechas que vuelan de día, no temas en la oscuridad. No tengas miedo al sonido de guerra, la llama no te quemará. Pues hay un refugio, una torre de fuerza para los que claman el nombre de Dios. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Es quien nos sostiene, el Dios que provee, Elohai. Vida da, Él es el que cumple y siempre defiende, protege a quienes están en la sombra de El Shaddai. Una palabra y el sol se detiene y los ríos se secarán. Hay una nube de fuego en la noche, solo esperando tu voz. Fiel es tu escudo, tu espada es tu voz. Victoria hay para el que clame al Señor. El Shaddai, El Shaddai. El Dios que provee, Elohai, vida da. Él es el que cumple y siempre defiende, protege a quienes están en la sombra de Shaddai. Es quien nos sostiene, el Dios que provee, Elohai, vida da. Él es el que cumple y siempre defiende, protege a quienes están en la sombra de Shaddai, en la sombra de Shaddai.
bendiga a todos. Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otra puerta se abre allí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Si en mi vida no hay dirección, tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano Él sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Yo sé, Dios cuida de mí.
¿Cuándo podré estar triste? Como entre sombras y cómo sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro así en él, si aún las aves tienen seguro así en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. Si en mí la fe desmaya o sufro de ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí, cuidará también de mí, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. Dios me los bendiga toditos por aquí. Este es el día que hizo el Señor para gozarnos y alegrarnos en Él. Y yo escojo gozarme y alegrarme en Él. En esta mañana yo quiero agradecer a cada una de las familias que se unió para participar de este gran culto y homenaje a nuestro Dios. Cada familia que nos ha ministrado con los cánticos, con la danza, les bendecimos grandemente.
Y quise entonces hoy dirigirme a ustedes como ustedes se han dirigido a nosotros a través de sus hogares. Cada familia, cada domingo nos ha abierto las puertas de su hogar para recibirnos. Y para entrar a lo nuestro, pues yo dije, hoy quiero entonces hablarles desde la oficina pastoral, desde el escritorio pastoral. Y desde aquí abrirles mi corazón y dirigirme a ustedes con esta palabra de hoy. Quiero decirles a ustedes, primeramente, aprovechando desde aquí, bien en familia que estamos, algunas personas que nos han estado llamando y preguntando sobre las ofrendas, los diezmos, les bendecimos y agradecemos a Dios por sus vidas, que han sido ustedes muy diligentes en ocuparse en ello. La bendición es de ustedes y el Señor les multiplique el 100 por 1 de manera abundante y sobreabundantemente en salud, en vida, fortaleza y multiplicación y prosperidad financiera también, que no falte el pan en su casa. Así que el hecho nada más que se ocupen en eso, reciban bendición del cielo. Como hemos instruido en otras ocasiones, repasamos para beneficio de aquellos que nos han continuado llamando. Usted puede ofrendar o diezmar o hacer cualquier donativo de la siguiente manera. Puede acceder a través de cddm.church. cddm.church. Y cuando acceda a esa página, va a encontrar que abre una página y en la parte de arriba, el extremo derecho arriba, aparecen 3 rayitas. Usted oprime esas 3 rayitas y ahí va a aparecer la opción de ofrendar. Cuando oprima la opción de ofrendar, va a aparecer otra página que dice PayPal, Misión Cristiana Jehová Nissi. En la parte de abajo dice PayPal o débito o crédito. O sea, usted no tiene que tener cuenta de PayPal. Si usted no tiene cuenta de PayPal, entonces puede buscar la otra opción que está debajo, que dice débito o crédito. Y a través de esa opción, usted también puede hacerlo. Si no, entonces puede ser a través de un giro postal o un cheque personal. Puede enviarlo a nombre del Centro de Discipulado Mundial. Y la dirección es P.O. Box 8758. 8758, Humacao, Puerto Rico 00792. Esa es la dirección, puede hacerlo. Desde ya les bendecimos, les abrazamos y oramos al Señor para que en medio de este proceso el Señor le multiplique en todo. Dios es fiel, Él lo ha prometido, Él lo hará. Esta semana, gracias a Dios, pudimos suplir varias compras de alimento a varias familias que se han visto haciendo ajuste en su presupuesto familiar, y le damos gracias al Señor porque sus ofrendas y sus aportaciones nos han permitido ayudar a otros también, y continuaremos ayudando mientras haya gente que ha perdido sus trabajos y en lo que todo este proceso de desempleo, estas ayudas federales. Mi papá decía en lo que el hacha va y viene. Él no terminaba el refrán, pero él decía en lo que el hacha va y viene. Por lo tanto, mis amados, eso es una expresión muy de mi papá y yo estoy haciendo eco de ella. Queremos ayudarle, y gracias por todos aquellos que diligentemente han seguido enviando sus ofrendas, sus diezmos, sus donativos, porque eso nos ayuda a continuar ayudando a otros. Ese es el propósito principal, mis amados. Entonces, en esta preciosa mañana del Señor, entramos inmediatamente a la palabra, que es lo que queremos hacer. Miren, amados, yo veo por los chats, por los diferentes chats de los ministerios con los que he podido llamar, los que se expresan a través de texto. Si yo preguntaría ahora mismo, ¿cuántos de ustedes anhelan llegar al templo? En la magna reunión, encuentro después de todo esto, y poder abrazarnos y poder vernos cara a cara, ya no a través de estos medios, sino ahí cara a cara. Y los que entran en el templo, Norma, que siempre se ubica en la 4ª fila,
en el asiento de la esquina hacia el altar y Nana fielmente detrás, y así sucesivamente cada uno en su rinconcito. ¿Cuántos anhelan ese encuentro? ¿Cuántos desean ese abrazo? ¿Cuántos desean reunirse con sus hermanos y celebrar y disfrutar? Mire, el alboroto que ustedes tienen, yo lo oigo acá, a través de las redes. Casi escucho ese alboroto y esa algarabía de que todos lo anhelamos. Pues hoy yo quiero hablarles de un pasaje bíblico que nos retrata a nosotros, que nos habla, un pasaje bíblico con el cual nosotros nos podemos identificar, como muchos pasajes bíblicos, pero este en específico en esta mañana. Se encuentra en el Salmo 84. Y lee así el Salmo 84. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde pongan sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien de los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Miren, ese salmo habla por nosotros. Ese salmo nos retrata a nosotros. El amor y el anhelo por Dios y su casa. El amor y el anhelo por Dios y su casa. Ese debe ser el orden, por Dios. Por lo tanto, este salmo, yo lo dividiría en este bosquejo de 3 partes. Número 1, el anhelo por la casa de Dios. Número 2, les estaría hablando del triunfo de la confianza de haber esperado en el Señor. Y número 3, la recompensa. Dios estará presente. Este salmo se le acredita a los hijos de Coré, entiéndase de estos ministros levitas que guardaban las entradas del tabernáculo y posteriormente el templo. Estos descendientes de Coré, compositores, salmistas y dedicados a la obra del Señor. A ellos se le acredita y dice que esto era un cántico que tenía que cantarse, y valga la redundancia, con júbilo, con alegría. Dice, la sugerencia de ellos era cantadlo con la misma entonación con que se cantan las canciones del lagar, donde se procesan las uvas y se preparaba el vino, con ese gozo, con ese disfrute, con que se cantaban las canciones del lagar. Dice, este cántico es con esa misma entonación. Por lo tanto, es de júbilo, es un anhelo ardiente de júbilo, de gozo. El hecho de anhelar, no de estar, de anhelar llegar al encuentro con Dios en la casa de Dios. Por lo tanto, comienza diciendo, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardiente desea los atrios de Jehová. De entrada te digo que tú y yo sabemos
que tenemos acceso a la presencia del Señor. Pero vamos a ubicarnos en este tiempo de la historia, cuando eso aún no había ocurrido. Veamos el corazón de estos compositores salmistas y ubiquémonos nosotros con la bendición del Cristo resucitado, el acceso a la presencia que tenemos con el Señor. Hagamos un análisis paralelo. Por lo tanto, él comienza diciendo cuán amables. Lo que esto significa es cuánto amor encuentro en la casa de Dios. Y ese era el sentimiento profundo, lo anhelo profundamente. Y dice, mi carne, mi corazón te cantan. Y dice, cantan al Dios vivo. Esta expresión solo se encuentra en 2 porciones bíblicas, aquí y en el Salmo 42. La casa de Dios era querida, era deseada por parte del salmista, porque era donde encontraba a Dios, donde Dios manifestaba su presencia. Todo dentro de él, corazón, espíritu, alma, mente, deseaban a Dios. Por lo tanto, amaban a Dios y amaban su casa, porque representaba presencia de Dios y el anhelo de cantarle a él. Ese énfasis de encontrarse con el Dios vivo. El salmista lo considera aquí en su mejor sentido el lugar donde él se encuentra con el Dios vivo. Y eso debemos comprenderlo correctamente, porque no se trata del edificio, se trata del lugar donde yo me encuentro con Dios. Aunque su presencia es real en mí, yo sé que reunirme con mis hermanos, que por eso es el anhelo que arde en nosotros. ¿Sabe qué? El que no anhela reencontrarse nuevamente es porque no ha vivido la experiencia de la coinonía que se vive en cada reunión, en cada culto, en cada celebración. ¿Sabe por qué lo extrañamos tanto? ¿Sabe por qué lo anhelamos tanto? ¿Sabe por qué tenemos tanta nostalgia de volver a reunirnos? Porque hemos vivido la experiencia. Porque sabemos lo que se vive, porque sabemos lo que se siente, porque sabemos lo que se recibe, porque sabemos cómo somos transformados. Y por eso anhelamos nuevamente vivir esas experiencias. Por lo tanto, él amaba la casa de Dios porque amaba al Dios de esa casa. Su corazón y su carne podían cantar, no por el altar, no por los candelabros, no por los panes, no por aquellos altares que habían allí, ni por aquellos utensilios. Él cantaba porque era un encuentro con Dios, era un encuentro de celebración con su Dios. Aprendamos ese principio. El Salmo 42 dice: así como el ciervo brama, como el venado sediento desea el agua del arroyo, así también, Dios mío, busco estar cerca de ti. Tú eres el Dios de la vida, tú eres el Dios vivo y yo anhelo estar contigo. Quiero ir a tu templo y cara a cara adorarte solo a ti. No se trata de lo que haya ahí, ni de las butacas, ni del aire acondicionado, ni de los instrumentos. Gloria a Dios por todo eso, si representa mi culto de excelencia a Dios, como lo representaba aquellos utensilios que Dios mismo mandó a diseñar para el templo. Pero allí el objetivo principal era el encuentro con Dios, la celebración con Dios, el culto y el homenaje a Dios. Por lo tanto, el hombre sabe por su propia experiencia personal cuál es el gozo de la comunión con Dios. No puede descuidar las oportunidades que se le presentan para renovar esa comunión, sea en las devociones privadas o en la devoción pública. A fin de cuentas, no hay incentivo que valga para estar presente en la iglesia fuera del hambre y la sed de nuestra alma, que solo puede ser satisfecho por el pan del cielo. Quien así se siente no puede mantenerse alejado. Su propia hambre y sed lo impulsan. Por eso estamos diseñados a vivir en esa coinonía.
el salmista David decía: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. El anhelo del salmista de querer estar en el templo es que esa era la experiencia para ese tiempo. El templo, aunque David no podía entrar a él, pero él sabía lo que representaba. Él tenía su propio tabernáculo, el tabernáculo de alabanza, de adorar a Dios. Él sabía que no podía entrar a aquel, pues diseñó uno. Así hoy tú tienes tu espacio, tienes tu lugar y tienes acceso a la presencia del Señor. Ya no estás limitado como en los tiempos del salmista. Pero continuemos esa satisfacción por la casa de Dios. Este salmista del Salmo 84 dice: aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Eso lo que nos dice es que el que escribe el Salmo sabía lo que ocurría dentro de esa casa, sabía lo que ocurría dentro del tabernáculo, sabía lo que ocurría dentro del templo. Por eso se le acredita a los descendientes de Coré, a los levitas encargados de velar las entradas del templo, las entradas del tabernáculo y posteriormente las del templo. Porque el que escribe este salmo podía ver, tenía el alcance de ver que cerca de los altares entraban los pajaritos, las golondrinas, los gorriones y hacían nido allí. Encontraban un lugar cerca del altar. Entonces él se ubicaba y decía: cuán bienaventuradas son esas golondrinas, qué privilegiadas son esas golondrinas y esos gorriones, porque pueden hacer sus nidos, pueden vivir en los altares del templo. Eso está expresando el salmista. Él dice: la golondrina, el gorrión, las cuales habrían hecho nido, vivienda en la casa de Dios, a la vista del mismo altar. Él consideraba esas aves como bendecidas, viviendo ahí en el tabernáculo. El escritor de este salmo tenía familiaridad con estas cosas. Él había mirado con ojos de amor y había visto que las aves habían encontrado descanso y refugio allí. Casi escuchamos decirle: cuánto daría yo por ser una de esas golondrinas, de esos gorriones, no para venir a oficializar e irme, sino para vivir. En otras palabras, morar eternamente y siempre en su presencia. Pero ¿sabes qué? La palabra del Señor dice en Mateo capítulo 6: mirad las aves de los cielos. Jesús invita y dice: mira las aves del cielo, no siembran, no ciegan, no recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y Él te dice hoy: ¿acaso tú no vales más que ellas? Si tú estás pensando como el salmista en las aves, en los gorriones, en las golondrinas que pueden tener sus nidos a la presencia de Dios, pues Dios te dice: para mí tú vales más. Y no es que Dios menosprecie su creación, es que Él te está diciendo: tú fuiste creado a mi imagen y semejanza, mi inversión en ti es mayor, por lo cual eso te da un valor mayor. Oh, yo adoro al Señor y bendigo su nombre. Bienaventurados los que habitan en tu casa, dice el salmista, perpetuamente te alabarán. Bienaventurados los que habitan. Ya no está considerando las aves, ahora está evaluando a los sacerdotes que tenían cuartos reservados en la casa de Dios. Él sentía que ellos podían vivir una vida de constante alabanza. Perpetuamente, dice él, te alabarán, pensando y considerando a los sacerdotes. Y dice: Rey mío y Dios mío, no es suficiente con alabarte, sino que debe ser constantemente, perpetuamente, antes de que siquiera yo obtenga la bendición.
constantemente debo alabar a Dios, porque el alabar a Dios debe ser un asunto sencillo, pero perpetuamente. El trabajo, la recompensa del trabajo, no la tengo que esperar para adorar al Señor. Por eso Jesús le dijo a la mujer del pozo: mujer, créeme que la hora viene, que ni aquí ni allá vosotros adoraréis al Padre en espíritu y en verdad. No habrá lugar, no habrá espacio, no habrá tiempo. El salmista consideraba a los sacerdotes que vivían allí y perpetuamente podían alabar a Dios. Pero hoy el Señor nos dice: ha llegado la hora que el verdadero adorador adorará al Padre en espíritu y en verdad, no basado en un lugar, no limitado en un tiempo, no limitado en un espacio, porque la presencia del Señor estará con ellos eternamente y para siempre. Ya no tienes que anhelar estar ahí en su casa, porque su presencia es nuestro hogar y ahí podemos alabarle en todo tiempo, en todo lugar. El triunfo de la confianza, nuevas fuerzas para el que está lejos, nuevas fuerzas para ti en este día, en esta mañana. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Esa fuerza y ánimo es mostrada por el amor de la casa de Dios, porque allí él se encuentra con Dios y se encuentra con sus compañeros y obtienen fuerzas todos juntos con Dios. Cuando dice atravesando el valle de lágrimas, como creyentes, número 1, aprendemos que somos peregrinos. La vida cristiana es un peregrinaje que comienza en esta tierra y termina en el cielo, en la eternidad. Número 2, aprendemos que el viaje es por terreno escabroso. Montañosos y sus pies necesitan aceite que suavice sus pies. Número 4, aprendemos que el viaje es paso a paso. El Señor nos ha dicho: como tus días serán tus fuerzas. Él no dijo como tus semanas, como tus meses ni años. Estamos día a día, paso a paso. En esta preciosa mañana, como le compartíamos en esta semana a través de nuestra iglesia hermana, la Iglesia Cristiana El Sendero de la Cruz. Número 4, aprendemos que el viaje a la ciudad celestial será suplida cada necesidad. A medida que los días suceden, se recibe la fuerza necesaria para seguir el viaje. Y cuando la carga aumenta, la gracia sobreabunda de modo suficiente para cada día. Y número 5, aprendemos en los quehaceres de cada día. Desde la salida hasta la entrada, Dios nos da la fortaleza, la sabiduría, el apoyo suficiente para alcanzar victoria desde ahora y para siempre. Como dice el comentario Beacon, este presente mundo es para nosotros un valle de lágrimas. Al pasar por nosotros somos refrescados por los arroyos de la gracia divina, fluyendo de la gran fuente de la consolación. Purkiser dice: el sendero puede ser seco y polvoriento, a través de valles solitarios y tristes, pero los peregrinos los recorren con amor. La caravana está llena de esperanza y la esperanza transforma las desolaciones pedregosas y ásperas en fuentes vivas. Paso a paso, la esperanza sustenta al peregrino. De etapa en etapa renueva sus fuerzas a medida que se acerca al fin del viaje, hasta que por fin aparecen delante de Dios, se presentan como sus adoradores en su templo en Sión. Pero qué lindo saber
que asimismo nuestra vida, asimismo se presentan desiertos, se presentan momentos tenebrosos, momentos como estos que estamos viviendo, pero hemos sido llamados a convertir estas experiencias en fuentes de agua de vida. Por eso el salmista dice, ese valle de lágrimas lo convierten en fuentes. Juan 7, 37 al 39 dice, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí beba. Si estás caminando por momentos de desierto, polvorientos, de mucho agotamiento, Él te dice, ven a mí, bebe. Porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir a todos los que creyeran en Él. Por eso la palabra dice en ese salmo, irán de poder en poder. O sea, con la bendición expresada por abundancia de agua. En un lugar que sería seco, el peregrino vive en poder y va a obtener más poder. Su relación con Dios es una provisión de poder para el camino que jamás terminará, aún en tiempos difíciles. En este tiempo complicado, donde probablemente tú estés sediento, donde tú anhelas la casa del Padre, pues déjame decirte que Él está ahí contigo, en ese lugar que tú has preparado para Él, tu corazón, tus pensamientos, tus emociones, tu espíritu, ahí está Él. Y así como estos peregrinos declaraban que los valles de lágrimas los convertían en fuente y de esa manera iban de poder en poder, la palabra te dice, de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. El apóstol Pablo dice que somos transformados de gloria en gloria a la imagen misma por el Espíritu. Y también dice Pablo, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Así que no importa lo que estemos enfrentando, no importa lo que estemos viviendo, no importa lo que haya alrededor nuestro, cuál sea el escenario, cuál sea el ambiente, cuál sea la atmósfera, tú y yo convertiremos estos valles de lágrima en poder e iremos de poder en poder, de gracia sobre gracia, de gloria en gloria, de triunfo en Cristo Jesús. Aleluya, adoramos al Señor. Dice, verán a Dios al final del viaje. El destino del viaje es ese encuentro con Dios. El amor y el deseo por Dios y su casa lleva a cada cual al destino que es Dios mismo. No meramente con estar en una asamblea, no es solamente volver a reunirnos, no es solamente volver a congregarnos, es encontrarnos con Dios mismo y nuestros hermanos. Ese era el objetivo, que Dios sea el deseo sincero de todos nosotros en este tiempo, en estos días. Que Dios sea nuestro anhelo, que Dios sea lo que nosotros deseemos, más allá del encuentro, de volver a reunirnos. Dios, Dios y solo Dios. Y desde ahí tú lo puedes lograr en tu encuentro personal con Dios, con tu familita, a través de las redes sociales, para que cuando nosotros nos reencontremos, oh hermano, esto va a ser una gloria excelente. Filipenses dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor, el cual lo he perdido todo y todo lo tengo por basura, por ganar a Cristo. El objetivo de Pablo era Cristo, Cristo, Cristo. Que tu objetivo sea Dios, 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 Jesucristo. Pablo dice,
No es que yo lo haya alcanzado todo, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo. Hermano, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, yo me extiendo a lo que tengo por delante. Prosigo la meta, el premio, el supremo llamamiento de Dios en Cristo. Ese debe ser el anhelo, ese debe ser el objetivo. Y finalmente la oración del peregrino. Oye mi oración, Dios, escucha mi oración. Tú eres mi escudo. Y hace una oración por el ungido. Pero simplemente quiero compartirte sobre esta grandeza de la recompensa. Es que Dios estará presente. Y ahí dice el salmista, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Eso era lo que podía anhelar el salmista, era lo más lejos a lo que podía llegar. Pero mis amados hermanos, la palabra del Señor dice en Lucas, cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció, el velo del templo fue rasgado por la mitad, de arriba a abajo. Entonces Jesús exclamó a gran voz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Él rasgó el velo de arriba abajo. Tú no tienes que anhelar los atrios. Tú no tienes que conformarte con las puertas. Tú no tienes que simplemente añorar y quizás envidiar las golondrinas que se habitaban y hacían morada cerca de los altares. Tú no tienes que mirar de lejos al sacerdote que vivía en aquellos salones para llevar a cabo sus tareas, porque Él ha rasgado el velo de arriba abajo y tú y yo tenemos acceso a su presencia ahí donde estás. No solamente anhelamos nuestras reuniones, es que yo disfruto su presencia ahora, desde donde quiera que yo esté. El autor de Hebreo dice, esta esperanza mantiene firme y segura mi alma, como el ancla que mantiene firme al barco. Es una esperanza que ha penetrado hasta detrás del velo en el templo celestial, donde antes entró Jesús para abrirnos el camino, llegando así a ser sumo sacerdote para siempre, de la misma clase de Melquisedec. Oh, mis amados, este salmo solamente nos arroja luz de un salmista, levita, peregrino, que anhela el encuentro con Dios por un tiempo limitado, en un lugar limitado, en un espacio limitado. Pero tú y yo aquí, desde la gracia de Dios, desde su presencia, yo hago tabernáculo en mi casa, en mi sala, en mi cuarto, en mi habitación. Yo hago templo en mi casa, en mi sala, en mi cuarto, en mi carro, donde quiera que yo esté. Hoy aquí esto se constituye, porque yo estoy aquí y su presencia es real aquí, en mi tabernáculo, en mi templo. Mi lugar santísimo está en mis pensamientos. Ese es el lugar sagrado. Si vamos a hablar en términos de cómo estaba dividido el templo, por lo tanto, ahí su presencia es real. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Por lo tanto, cuando el salmista dice, Él me esconderá en su tabernáculo, es que Él abrió camino en su cuerpo y Él ha preparado un tabernáculo. Él mismo, Jesús, es mi tabernáculo. Yo entro en su presencia. Por eso Pablo dice, en Él tengo comunión con Dios. En Él soy salvo. En Él estoy en su presencia. Ese es mi tabernáculo.
Él, y eso es lo que dice el autor de Hebreo, Él abrió un camino nuevo y vivo. Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Aleluya. Damos gracias al Señor. Expresamos lo que dijo el salmista al final. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Gracia y gloria dará Jehová. La conexión entre la gracia de Dios y su gloria estuvo después en la mente del apóstol Pablo cuando dijo: tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, gracia y gloria dará. En este salmo está en un futuro. Significa que hay más gracia para que Dios dé y más gracia para que nosotros podamos recibir. Será algo constante. Dios es un gran dador y un gran perdonador. Él da gracia y gloria sin dinero, sin precio, sin ningún mérito del que él recibe. Y no quitará el bien. Una promesa hecha hacia aquellos que andan en integridad. Número 1, la naturaleza de esa promesa es apropiada bajo el antiguo pacto, donde Dios prometió esa bendición por obediencia. Vemos en Deuteronomio las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia, pero en el nuevo pacto el creyente recibe el bien de Dios en base a la bondad de Jesús. Luego va a andar en integridad. Por eso dice la palabra: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Por eso dice el Salmo: Jehová de los ejércitos no quitará el bien a los que andan en integridad. Dichoso el hombre que en ti confía, debido a que Dios es lo que Él es y da lo que Él da. Sería sabio de nosotros tomar de Él por nuestro propio bien y jamás dejarlo ir. La grandeza y la bondad de Dios llevó al salmista a experimentar y a declarar las bendiciones de confiar en el Señor. La esencia de la piedad está en la sujeción hacia el gran Rey, quien concederá las bendiciones a aquellos que encuentran refugio en Él. Por eso el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Por lo tanto, las bendiciones de la casa de Dios son superadas solamente por la propia presencia de Dios. Este era el Salmo 84, mis amados hermanos. Hoy tú y yo disfrutamos de la presencia plena. Iremos de poder en poder, gracia sobre gracia, de gloria en gloria,
de triunfo en triunfo. Seremos como robles plantados junto a aguas, y allí nuestra hoja no caerá. Nuestro fruto será abundante y seremos prosperados y bendecidos. Si ponemos nuestra confianza en Dios, anhelamos a Dios sobre todas las cosas, y a pesar de lo que estamos viviendo, enfrentando cada día, la promesa de la fidelidad de Dios es con nosotros todos los días. Dios te bendiga y Dios te guarde en esta preciosa mañana. Un abrazo y pronto nos estaremos reuniendo para abrazarnos y bendecirnos personalmente los unos a los otros. Dios te bendiga.